El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Queridos oyentes, de Aquí se habla libertad, les saluda este miércoles 24 de enero Rocío Guijarro, como siempre en compañía de Víctor Maldonado, para compartir con ustedes reflexiones sobre la libertad. Y les recuerdo que tienen sus puntos de comunicación con nuestro programa para interactuar, compartir, hacer aportes, lo que ustedes consideren que puede agregar a nuestro programa, y el teléfono, como siempre, 0212-482-9750, el DILO 3456, costo bolívares 1 más básico masiva, el Twitter RCR750, el Periscope RCR750 y por YouTube RCR.tv. Y queremos, como siempre, agradecer en la dirección general de la estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Wilitz Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, quienes estarán acompañándonos para compartir con ustedes Aquí se habla libertad. Buenos días, Víctor. Buenos días, Rocío. Bueno, ocurren cosas, la situación está muy fluida, hay que decir que en esta primera sección lo que pasa con la libertad en el mundo, bueno, el mundo está volcado a ver lo que está ocurriendo en Venezuela. Ayer el grupo de Lima rechazó el adelanto de las elecciones presidenciales en Venezuela. Cancilleres y representantes diplomáticos de 14 países repudiaron la maniobra del chavismo porque imposibilita la realización de unos comicios transparentes y creíbles. Ellos exigen que las elecciones presidenciales sean convocadas con adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos y con las garantías que correspondan. Sin esas garantías, estas elecciones carecerán de legitimidad y credibilidad. Vamos a oír el sonido que nos tiene preparado producción para esta noticia. Los cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, reunidos en la ciudad de Santiago de Chile el 23 de enero del 2018, con el fin de seguir evaluando la situación en Venezuela. 1. Rechazamos la decisión del gobierno de Venezuela de convocar a elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de este año. Esta decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, conforme a estándares internacionales, y contradice los principios democráticos y de buena fe para el diálogo entre el gobierno y la oposición. Bueno, esto ha dinamitado, Rocío, el acompañamiento internacional a esas mesas de diálogo en República Dominicana. Y también tenemos noticias porque el canciller de Chile, tú sabes que es un gobierno en transición, está cerrando su gestión. La señora Bachelet ingresa, como lo hemos dicho aquí en el programa en sesiones anteriores, ingresa el señor Piñera, que es tiene otro punto de vista sobre Venezuela y las relaciones internacionales. Pero ellos hacen un anuncio muy importante. Oigamos qué es lo que anunció el canciller de Chile. Yo quisiera agregar, a título de mi país, del gobierno de Chile, que la situación que se ha presentado con el llamado unilateral del gobierno venezolano a elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre y sin las mínimas garantías de elecciones democráticas, transparentes, de acuerdo a los estándares que ocurre en una elección democrática
en cualquier país que lo es, significa un serio cuestionamiento a la participación de Chile en este proceso. Si esta situación se consolida, Chile revisará su participación en el grupo de países acompañantes. Acompañante, Rocío, tú lo sabes, es México. México, sí, el canciller Videgaray, que creo que fue además el convocante del Grupo de Lima, muy preocupado por la situación de Venezuela, pues también se retiró de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición y dijo que la decisión se debe a la convocatoria a elecciones presidenciales. Pues la verdad es que el gobierno violó un acuerdo que se estaba negociando y por lo tanto estos cancilleres, gente seria que estaba acompañando este proceso, pues deciden que se retiran porque ven que no hay ninguna intención del gobierno ni de dialogar ni de negociar absolutamente nada. Vamos a escuchar que en el propio sonido del señor canciller Luis Videgaray. Quiero anunciar, y lo hago con un gran pesar, por el cariño que tenemos al pueblo hermano de Venezuela, que ante la decisión del gobierno venezolano de convocar a elecciones durante el primer cuatrimestre de este año, el gobierno de México ha decidido no participar en el proceso de negociación política en República Dominicana entre el gobierno y la oposición venezolana. Esta es una decisión que lamentamos. Sin embargo, el anuncio hecho esta mañana en Caracas nos obliga. Hemos participado en este proceso haciéndolo de buena fe, en congruencia a algo que hemos dicho desde el principio. Más allá de nuestros señalamientos críticos sobre lo que ocurre en Venezuela, es nuestra obligación como latinoamericanos contribuir con todos nuestros esfuerzos diplomáticos para que sean los propios venezolanos y solo los venezolanos los que encuentren una solución política, pacífica y democrática a la crisis que se vive en ese país. La verdad es que uno tiene que agradecer, Rocío, los esfuerzos de los gobiernos del continente, porque todos ellos han intentado hacer caer en razón al régimen y exigirle garantías mínimas, porque es que nadie le ve sentido a que el fracaso se quede en el poder. Nadie le ve sentido a que un país sufra la penuria que sufren los venezolanos. Cuando la solución es simplemente tener alternativa de gobierno, dejar que otros intenten hacerlo mejor y bueno, jugar a la democracia. Estados Unidos, Rocío, también rechazó la convocatoria de elecciones presidenciales por la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno estadounidense exigió comicios libres y justos debido a que el actual sistema presiona a los ciudadanos a votar por un candidato. El gobierno norteamericano rechazó este martes la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de que los comicios presidenciales se celebren antes de mayo de 2018. Ellos dicen, apoyamos un sistema de elecciones real, completo y justo y no a la ilegítima Asamblea Constituyente que fue confeccionada por Maduro. El gobierno estadounidense dice que de haber elecciones en Venezuela, exigió que se celebren unos comicios libres y justos. Todo el mundo está planteando lo mismo. Sí, todo el mundo dice, Rocío, que unas elecciones tienen condiciones. No cualquier cosa que se llame elección es una elección libre y competitiva. Y tú me comentabas en el carro que si fuese por cualquier tipo de elecciones, los cubanos se llevan la delantera de cualquier cosa porque ellos convocan elecciones y las ganan ellos. Lo que no son es competitivas. Tal cual, y este año también tienen los cubanos elecciones, así que será más de lo mismo. Es lamentable, Víctor, porque, bueno, cada vez Venezuela, el gobierno hace que Venezuela esté aislada. Cada vez nos aislamos más, se hacen intentos por salir de esta crisis tan grave que está viviendo el país y bueno, lamentablemente el retroceso es mucho más grande que los avances. Estos acontecimientos seguirán impactando la opinión pública venezolana, son dilemáticos, exigen de la dirigencia política y de todos los líderes del país muchísima sensatez, muchísima claridad, muchísimo discernimiento y creo que adelantar en ese sentido cualquier
posición, concederle al régimen siquiera el beneficio de la duda respecto a estas elecciones, le harían perder al país muchísimos años de más penuria y más servidumbre. Vamos a pasar a nuestra segunda sección. El libro del día. Pues el libro del día para hoy miércoles es La envidia y la sociedad del profesor Helmut Schock. El profesor Schock es sociólogo y escritor austríaco-alemán y en su libro La envidia, una teoría de la conducta social, plantea que la envidia es una fuerza en el centro de la vida social. Si el hombre es un ser envidioso en extremo, a la larga este sentimiento puede destruirlo y desde ese punto de vista es un fenómeno psicológico patológico. ¿Qué te parece a ti si la envidia es patológica? Bueno, la envidia es, por supuesto, falta de virtud. Yo le digo siempre a mis alumnos, no miren para los lados, miren para adelante. Y cuando yo digo así, es que, bueno, no estés tan preocupado por lo que el otro hace, preocúpate por hacerlo tú. Por cierto, yo quiero darle la bienvenida en este segmento al profesor de ética del IESA, y un intelectual muy, muy importante, Hugo Bravo Jerónimo. Hugo, ¿qué opinas tú de la envidia? Como bien dices tú, ¿no? Es falta de virtud. ¿Qué significa virtud? Es todo aquello que me hace mejor persona, me hace desarrollar las capacidades que tengo como ser humano. Entonces, obviamente la envidia no construye en función de eso, no me hace mejor persona. Por eso me parece muy acertada tu sugerencia de no mirar hacia los lados y mirar hacia adelante, a lo que a mí me interesa. Fíjate que la envidia es algo universal, ¿no? Y de repente una sociedad puede subsistir con envidia, pero cuando un gobierno ejecuta una política social implícita o explícita, basada en la envidia, puede ser más destructiva que aquella que ha fabricado una filosofía económica y social. Qué dura, ¿no? Es esta falta de virtud. Es que efectivamente, Rocío, cuando el discurso político se fundamenta en que el éxito de unos se tiene que descalificar porque hay otros que no han tenido éxito. Cuando tú, en lugar de construir tu proyecto de vida, te sientes impactado por los otros que han construido su proyecto de vida, bueno, la sociedad no funciona apropiadamente. Una sociedad de mérito es una sociedad que controla a los envidiosos. Una sociedad productiva es una sociedad que celebra el éxito, no se resiente porque hay éxito en la sociedad. Y en ese sentido, en Venezuela, él tiene mucho que aprender. Yo recuerdo las narrativas de mi profesor Antonio Cova. Por ejemplo, los venezolanos cuando veían que alguien se compraba un carro, la pregunta, oye, pero ¿quién te lo regaló? ¿Dónde te lo robaste? O sea, la narrativa vernácula es una narrativa que no celebra los resultados de tu esfuerzo, sino que trata de descalificarlo siempre. Y creo que Cabrujas, el país como campamento, también hacía alusión a eso, que la gran celebración nacional era la descalificación de los éxitos del otro, y narraba, digamos, el momento en el cual una persona había sido digamos, doctor y lo habían celebrado en todo el mundo. La gran celebración nacional no era el acto formal, sino el después. Mira, Joseito, no te encumbres demasiado, recuerda que tú eres el que no bateaba bien cuando chiquito, ¿te acuerdas cuando te hiciste en los pantalones? O sea, la envidia intenta siempre degradar al otro, y los países con envidia fuera de cauce están siempre están como frenados. Mira, me están diciendo que Andrés Velázquez, el líder de la causa R, está ahorita en cadena. Estamos pendientes para pasarlo. Sí, que Andrés tenía un evento hoy para presentar una propuesta para el país. Vamos a darle pase. Primero, Américo Martín, Gabriel, el doctor Elías Pino, que nos honra que esté con nosotros, nuestros diputados, España, Teixeira, Jorge Roy, mi amigo de siempre, compañero, nuestros diputados de la causa R, Tello Benítez, David, Jaime, todos nuestros compañeros, Américo, todos los compañeros que aquí están. Padilla también, que está con nosotros. Fíjense ustedes, cómo teníamos planteada este encuentro, esta conversación, este conversatorio, como decimos. Esto
El gobierno anda, o el régimen anda con un cuento del plan de la patria, que yo diría que la segunda etapa del plan de ruinas que ya conocimos con el plan de la patria original, o esa primera parte. Y la idea de esto era contraponer a ese llamado plan de la patria unas ideas de verdad, concretas, que estuvieran adecuadas a la situación de caos, de colapso que el país está viviendo en la actualidad, y que pudiera dar respuestas concretas como medidas urgentes a el estado de necesidad que está viviendo el país y, por supuesto, al sufrimiento, al dolor, a las necesidades que vive el pueblo venezolano y que yo he podido contrastar. Yo el mes de noviembre y parte de diciembre estuve recorriendo el país, 3 estados del país, y yo pude constatar el hambre cara a cara en cada uno de los estados que visité, la ruina y la quiebra del país, con servicios públicos destruidos, con calles rotas, con calles llenas de basura, a oscuras en la noche, una quiebra total, un colapso total, que es lo que estamos viviendo en Venezuela en la actualidad. Y esto, entonces, era o es una respuesta a esa grave y dramática situación que vive Venezuela en la actualidad. Pero como suelen ser las cosas en Venezuela, un día una noticia se sobrepone a otra, un tema se sobrepone a otro, lo que era hoy prioridad de debate ya no lo es mañana, y esto sobre lo cual yo pretendía hacer hincapié, poner el acento, bueno, nos coloca el momento en tener que abordar otros temas como el caso de la convocatoria de elecciones por decreto el día de ayer por la ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. Y este evento estaba planificado para el 23 de enero, pero dado que habían algunos eventos y de nuestra Asamblea Nacional con nuestros diputados allá en una sesión extraordinaria, pues lo mudamos para el 24, cosa que nos permite hoy colocarnos en un momento oportuno, diría yo, y en el momento de trazar también orientaciones o líneas que nos ayuden a resolver, comprender y a tomar las mejores decisiones que tengamos que tomar. Y era el 23 de enero porque queríamos hablar de la democracia, queríamos hablar de los 60 años del derrocamiento del penúltimo de los dictadores, Marcos Pérez Jiménez. Queríamos hablar de eso y queríamos hablar que la democracia seguía siendo un proyecto válido para Venezuela y que del año 98 en adelante, a partir de la llegada de este régimen, dimos un salto atrás que nos ha colocado hoy en situación del año 1958 en cuanto a libertades igualmente democráticas por las cuales peleamos en aquellos momentos, por libertad, por democracia, por institucionalidad. Y por supuesto, donde se respete la dignidad, la vida, los derechos humanos. Y eso de primera mano lo destaco porque... Ok, vamos a identificarla ahora. Andrés Velázquez está dirigiéndose al país. Dice hashtag Propuesta Velázquez y ya regresamos. Son las 11:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Ok, nosotros continuamos. Andrés Velázquez sigue en rueda de prensa y
Pasamos de nuevo a oír a Andrés. De que un combatiente rendido se le respeta su vida, se le respeta su dignidad. Aquí no hubo eso. Aquí estuvimos en vivo y directo viendo una masacre, viendo un asesinato. Eso lo estuvimos viendo. Y nosotros hoy aprovechamos también este encuentro, mis queridos amigos, para condenar eso, para condenarlo. No lo podemos dejar pasar. Lo condenamos y tienen que venir investigaciones al respecto. Y no descansaremos en nosotros asumir esa responsabilidad también de aportar lo que tengamos que aportar en función de que esas cosas se clarifiquen. Y sobre todo por el hecho de haber visto cómo, o quedó claramente demostrado definitivamente, cómo el gobierno arma paramilitares en el país, con esos colectivos que tienen incluso esa condición de jefes de colectivo y jefes de policía. Una situación que compromete demasiado al régimen. De tal manera pues que este caso de asesinato lo condenamos y condenamos aún más luego lo que ocurrió para el sepelio, para la entrega de los cuerpos a su familia y el impedimento que hubo para que estuvieran presentes allí. Todo esto ha sido una situación de crueldad que nosotros no podemos dejar pasar por alto. El otro elemento que quería tocar brevemente es el tema que forma parte de toda esta situación de emboscada que el gobierno tiende, que es el tema de la relegitimación de partidos políticos. Hice una propuesta que afortunadamente ha tenido acogida frente a la convocatoria a relegitimar 5 partidos en 2 días. Yo decía que el régimen nos sometía a una especie de round robin del béisbol, o sea, todos contra todos, pues vamos a anularlo aquí unos contra otros. En 2 días a ver cuál logra salir con vida. Y señalaba entonces que en vez de dedicarnos a reconfirmar o legitimar los 5, bueno, creía o lucía razonable que nos concentráramos en legitimar una tarjeta, que es la tarjeta de la victoria, la tarjeta más votada, la tarjeta que concita participación y la que más convoca a participar al país, sobre todo aquellos que no tienen militancia partidista, que es la tarjeta de la unidad. Esa tarjeta creo que es la tarjeta que debemos atender. Y luego tenemos lo que hoy nos preocupa y que yo califico de una situación bien compleja. No cometo ninguna infidencia si les digo que esta tarde estamos convocados varios dirigentes políticos a una reunión sobre la cual decidir para analizar este momento y para tomar decisiones. Yo, por supuesto, no voy a hacer afirmaciones irreversibles aquí, porque respeto en esta coalición en la que estamos la opinión también de los demás. Quiero oír. Pero sí tengo algunas cosas que decir al respecto que nos puedan iluminar o alumbrar el camino. Tratando de precisar. La convocatoria es ilegítima. La convocatoria a elecciones presidenciales. No es el primer cuatrimestre, son 2 meses y medio que quedan para realizar este proceso electoral. Son 2 meses y medio. Y no nos sorprende, porque sencillamente yo creo que el gobierno o el régimen muestra su verdadera naturaleza, que es la trampa, el engaño, el fraude. Y era la razón por la que, a mí no me gusta decir, bueno, lo que yo dije o lo que la causa dijo, teníamos razón.
Pero hoy creo que es bueno reivindicar esto. Desde el año pasado, mes de marzo, y luego concluidas las elecciones de gobernadores, comenzamos con una campaña por todo el país y sobre todo planteado de forma directa a los actores políticos, a las diversas organizaciones, que teníamos que adelantar un proceso de elecciones primarias presidenciales para escoger un candidato. Y más que el candidato, un líder. Y lo repetimos una y otra vez. Un líder que nos ayudara a reconstruir la unidad del país, que la fortaleciera frente a la dispersión que había. Un líder que unificara nuestra vocería en la comunidad internacional. Un líder que asumiera la batalla por defender condiciones electorales transparentes, aceptables, confiables. Un líder que permitiera entusiasmar, animar al país y que volviera... Ok, bueno, sigue Andrés Velázquez deliberando sobre la situación política, denunciando que esta tarde la coalición a la que él pertenece, que es la Mesa de la Unidad Democrática, va a deliberar sobre lo que tiene que hacer. Momentos muy complicados, la deliberación no está de más. Creo que el gobierno tiene montada en este momento una inmensa trampa, de la que los venezolanos tendrían que saber cómo salir. No, y qué bueno lo que dijo también, que habló que no era una infidencia, de que se van a reunir todas las fuerzas políticas para, ver cómo reaccionan y qué van a hacer a partir de esto. Así es, lucen sorprendidos, bueno. En todo caso. Yo creo que es un momento de hacer ya el corte de las 11:30 y volvemos con nuestro querido amigo Hugo Bravo Jerónimo, profesor de Eliesa. Usted escucha Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter, @RCR750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. ¿Sabías que en Baruta se están sembrando valores? Sí, la Asociación Civil Sendero Ecológico dicta charlas en las escuelas del municipio enseñando a los niños a germinar la semilla de nuestro árbol nacional. Pronto más de 4.000 araguaneyes adornarán las calles de Baruta. Sembrar un araguaney es sembrar vida. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. Alemania manifiesta preocupación por elecciones presidenciales en nuestro país. El analista político Ricardo Sucre afirmó que la decisión de la Asamblea Constituyente de adelantar las elecciones presidenciales antes del 30 de abril de este año no debe sorprender al país.
efectivamente el gobierno ya venía hablando de ese tema. A finales del año pasado también pues se comenzó a hablar de eso. El gobierno había bajado el tono, pero lo volvió a retomar hace como 2 o 3 semanas. Maduro comienza otra vez a poner el tema, vamos a decir, de manera indirecta, ¿no? Comienza a hablar ya de elecciones presidenciales de manera clara, y bueno, pasó pues el anuncio de ayer. Y hay que enfrentarlo en el sentido de, vamos a decir, pues como tú dices, también de realismo, es decir, entender las implicaciones, calibrar todo. Yo pienso que la oposición tiene que estudiar todos sus escenarios, tiene que analizar, pero tiene que tomar una posición, tiene que definir una postura. Sismo de magnitud 4.6 se registró hoy en el Tocuyo, estado Lara. En internacionales, en Brasil, cientos de manifestantes se concentraron hoy en Porto Alegre al comenzar el juicio que decidirá sobre la condena a prisión dictada contra el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Y en los deportes, Caribe de Anzoátegui busca esta noche nivelar a 2 juegos por lado la serie final del béisbol profesional que disputa ante Cardenales de Lara. La tenista alemana Angelique Kerber se impuso fácilmente a la estadounidense Madison Keys y accedió a las semifinales de Australia, 11-32. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Y en nuestra sección de Ventanilla hacia América Latina tenemos el gusto de tener al economista, académico asociado del Cato Institute y presidente del Business Forum Económico de México, el profesor Roberto Salinas. Buenas tardes, Roberto. Buenos días todavía. Bueno, en tu país es buenos días, creo que tenemos unas horas de diferencia. Aquí estamos Víctor Maldonado y Rocío Guijarro para que nos comentes un poco, bueno, la situación en México, todo este debate que se ha planteado a partir de la candidatura de López Obrador, que tiene mucha afinidad pues con lo que fue Chávez y lo que es Maduro en Venezuela, y que nos cuentes cómo está el tema Trump, el NAFTA y el muro y todas estas cosas que también están sucediendo en México. Bienvenido, Roberto. Muchísimas gracias, Rocío, Víctor. Un placer saludarlos acá desde México. Estamos a 2 horas antes de ustedes. Y pues efectivamente el gran tema en México es cómo vivir con la enorme incertidumbre que existe alrededor de las elecciones presidenciales que vienen y qué pasa más allá del 1 de julio, que es cuando se celebra nuestra elección presidencial, pero junto con eso también cuál va a ser la nueva relación con los vecinos del norte a partir de la, digamos, enorme vituperación y el deterioro de la imagen de México ante los estadounidenses. Justamente hoy inicia la 6ª ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio, al mismo tiempo que el señor Trump va a acudir al Foro Económico de Davos, y pues, parte del temor es si esto significa el principio del fin para la integración norteamericana que tanto éxito ha tenido en los últimos 25 años. Así que son realmente momentos de incertidumbre. Nosotros pensamos, Rocío, Víctor, que precisamente esta ola antimexicanista que ha surgido por parte de Donald Trump y su administración ha realmente empoderado a gente, digamos, reaccionaria y del viejo régimen como Andrés Manuel López Obrador, que por 3ª ocasión se está postulando como presidente y ahora sí tiene una muy buena oportunidad de ganar la próxima elección presidencial. El sentimiento antiestadounidense se ha resucitado a partir de estos ataques a México y de la virtual grosería de pensar que un muro entre los dos países va a solucionar los problemas, al contrario, los va a agravar.
Pero vaya, este es el clima que estamos viviendo hoy en día en México. Ahora, Roberto, ¿cómo estás? Te saluda Víctor Maldonado. Hay en Venezuela y ha habido un debate que fue reflejado por alguna cadena de televisión internacional, porque algunos piensan que el arribo del señor López Obrador es el principio de la trama y del guión con el que Chávez también se montó en el poder. Al principio, con un discurso muy equilibrado, pero que tenía detrás una agenda totalitaria que 20 años después todavía no sabemos nosotros cómo eliminarla. Por cierto, cada vez que nosotros discutimos esto, siempre tenemos como respuesta, bueno, en nuestro país las instituciones funcionan y 20 años después nos estamos quejando de la debilidad de nuestras instituciones. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Yo comparto mucho ese punto de vista y ciertamente López Obrador ha moderado muchísimo su discurso. Hoy en día se ha rodeado de gente que tiene una reputación establecida en México. El exsecretario de Desarrollo Social, Esteban Moctezuma, que probablemente sería su secretario de Educación, dentro de su gabinete es una persona reconocida y con gran reputación aquí en México. El empresario Alfonso Romo, que yo conozco personalmente y colaboré con él en alguna ocasión, también ha abanderado la causa de López Obrador y varios otros más. Pero por otro lado, no deja de tener esa veta mesiánica típica del populista salvaje. Es decir, o estamos a favor de López Obrador o somos la mafia del poder. O estamos con él o somos traidores a la nación. Y bueno, con esa mentalidad, no tan solo cuando no estamos de acuerdo con él, según su punto de vista, estamos diciendo algo no tan solo falso, sino contrario a la voluntad popular de la nación. Y eso pues merece el fusil en esa misma lógica. Así que yo sí creo que hay un peligro presente en que un señor que presume tener el monopolio sobre la verdad y el monopolio sobre la justicia ande con inicie una administración completamente justiciera en la materia, que lo trató de hacer, fue su lema de campaña en el 2006 y nuevamente en el 2012. No tengo la menor duda de que si llega a perder esta elección, nuevamente va a reclamar fraude. ¿Por qué? Porque el destino, según él, es que llegue al poder y que esté en la silla presidencial. Con esa mentalidad hay un gran peligro de un autoritarismo a la vuelta de la esquina. Y es algo que tenemos que estar muy pendientes en este episodio electoral, sin menospreciar también el hecho de que pues hay un enorme hartazgo y un enorme enojo, ¿sí?, por la terrible corrupción que ha caracterizado a este actual gobierno y al regreso del Partido Revolucionario Institucional al poder. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por tu contacto. Creo que vamos a cotidianamente a consultarte. A nosotros México nos importa muchísimo, ha sido siempre un gran aliado, queremos muchísimo a los mexicanos y bueno, digamos que queremos estar permanentemente informados, sobre todo en esta época. Muchísimas gracias, bro. Muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, que los mexicanos se vean en el espejo de Venezuela y no cometan el error de caer en ese socialismo que nos oprime. Ok, vamos nosotros a nuestra próxima sección. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos.
En GlobalTherap reinventamos la manera de rehabilitarte con tratamientos personalizados y tecnología de punta. Atendemos tu postoperatorio de columna, hombro, rodilla, contracturas musculares y mucho más. No te confundas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. GlobalTherap y despídete del dolor. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Y hoy para nuestra sesión de Debatamos sobre la Libertad, ya lo habíamos presentado, el profesor Hugo Bravo, que es profesor de Ética Empresarial, tanto de la Universidad Monte Ávila y de IESA. Además está terminando su tesis doctoral en Historia, y en Management o Gerencia, Escuela Austríaca en otra universidad con la Francisco Marroquín. Bienvenido, Hugo, formalmente para continuar debatiendo sobre la libertad y lo que ya habíamos hablado del libro de Helmut Schock sobre la envidia. Pero tú eres un escritor permanente de Guayoyo en Letras y nosotros siempre leemos tus interesantes artículos, y habías escrito uno sobre Somos lo que hacemos, ¿no? Y yo lo leía cuando me lo enviaste con mucha reflexión, porque a veces sentimos que no somos lo que hacemos, y muchas veces se pone de manifiesto esta cosa de la mujer del César, de que no hay que ser sino parecer. Entonces también nos gustaría que reflexionaras un poco sobre eso en este momento en que las empresas están siendo tan atacadas, donde se está violando el derecho a la propiedad no solamente de las empresas, sino de los ciudadanos, que tenemos que cubrir nuestras necesidades con aquellos que producen las empresas. Bienvenido. Muchísimas gracias. Ahora sí, las gracias a Rocío y Víctor por la invitación a conversar con ustedes y con su audiencia. Yo quiero responder esta pregunta, Rocío, pero quisiera construir un poquito sobre lo que habíamos conversado inicialmente de la envidia. El ejemplo que ponía Víctor respecto a la persona que se compra el carro y, digamos, la chanza que le hacen respecto a quién te lo regaló, cómo lo conseguiste, toda la historia, dice mucho en términos de lo que la gente cree, ¿no? ¿En qué sentido? Que lo bueno y lo malo que me ocurre depende de otro. Eso es lo que llaman el locus de control externo. Cuando realmente lo importante y relevante que hay que resaltar es el hecho de la responsabilidad, que las cosas pasan por lo que yo haga o deje de hacer. Entonces, ese ejemplo dice mucho, que es muy usual, y creo que en la Venezuela actual bastante más, porque para lograr las cosas pues requiere muchísimo más esfuerzo. Pero también me lleva a otro punto que creo que es importantísimo, que es el liderazgo y qué es la familia. ¿Ok? Y ya me voy a acercar a responder lo que me preguntaba, Rocío. ¿Qué es el liderazgo? Es un proceso de persuasión y de ejemplo. ¿Qué aprende uno en la familia? Mediante la persuasión de lo que es correcto y el ejemplo de los padres, hacer lo que es. Esos valores que nosotros aprendamos en la familia, esos valores que veamos a nuestros líderes, a nuestros dirigentes, de lo que hacen y lo que dicen, es lo mismo, son fundamentales. Rocío comentaba ahorita un ejemplo de políticas públicas que de alguna manera u otra fomentan la envidia. Eso tiene un trasfondo fundamental. Yo he hablado mucho de lo que son me he referido en algún momento a lo que son los pilares de una sociedad sana, y insisto, uno de los pilares fundamentales que le enseñan a uno de pequeño es la familia, es la base fundamental de la sociedad. Es la mejor manera de transmitir los valores, solidaridad, respeto, responsabilidad, también el respeto al individuo, al ser humano, ese tipo de respeto al que está por nacer, a los ancianos, a las personas que tienen algún tipo de deficiencia. Eso es fundamental, es el tipo de valores, ¿ok? Volviendo al ejemplo de Víctor, pareciera que en la Venezuela actual, y no es nuevo, pero se ha exacerbado, lo importante es el know-who versus el know-how. ¿Qué es el know-who versus el know-how? ¿A quién conozco versus lo que yo sé hacer? Porque eso es importantísimo, y pensando en una empresa, trasladándome el término a lo que es la empresa como tal, los verdaderos empresarios crean riqueza, y esa riqueza la crean mediante la suma de bienes materiales e inmateriales que ellos son capaces de ofrecer a la sociedad, a los ciudadanos. El ciudadano los valora, y como consecuencia de eso compra ese producto, adquiere ese producto, y de ahí digamos que es capaz de generar riqueza
no solamente para él como empresario, porque colocó un producto que era muy bueno, pero también para la persona que se abastece de este servicio o de este bien. Esto puede ser un servicio o un bien que me permite hacer más eficiente mi trabajo y disponer más tiempo para dedicárselo a mi familia, para dedicárselo a hacer las cosas que me interesan y que me gustan. Ahora, Hugo, eso es absolutamente cierto. El empresario bueno es aquel que modela y que genera riqueza. Ahora, yo te estoy oyendo y estoy viendo en pantalla al presidente de Conindustria, que hoy ha tenido una declaración muy fuerte. Dice, bueno, que lo que queda es el 30% de las empresas manufactureras. ¿Qué pasa en Venezuela? Que eso que tú planteas como desideratum es tan difícil hacerlo. El contexto venezolano es un desafío permanente para las personas, para los empresarios. Porque obviamente tú necesitas recursos humanos, necesitas recursos materiales para poder hacer lo que históricamente has venido haciendo, y hoy sabemos bien pues que es muy cuesta arriba, que es muy difícil, porque no se consigue, y traerlo de afuera es prácticamente prohibitivo, ¿ok? Ahora, y eso es muy malo de alguna manera, pero creo que también tiene una parte positiva. Me gusta resaltar más la parte positiva. ¿En qué sentido? Que las personas han realmente entendido, los empleados, vamos a empezar en este caso, los que hacen vida en la empresa, han entendido lo que significa hacer empresa, que depende de lo que ellos hagan día a día, que hace la diferencia en que las cosas puedan ocurrir. Entonces el nivel de creatividad que se ha desatado es increíble. Uno ve por ahí los empaques de productos que ya no son lo que eran, pero son soluciones que la gente ha conseguido. Todos los días un desafío permanente, cómo hacer que el negocio siga rodando. Eso lleva también a otro tipo de dilemas o de decisiones que están tomando los empresarios. Hoy las decisiones no son netamente financieras. De hecho, no son decisiones económicas. Y ahí me voy al ámbito de lo que es la ética empresarial. Realmente la gente entiende el peso que significa llevar una empresa hacia adelante, que es un proyecto, digamos, de largo plazo. De alguna manera entienden que esto es algo temporal, que debe de mejorar, y con el mayor empeño protegen y hacen lo que haya que hacer en términos de creatividad, de entendimiento de lo que son los recursos, de planificar. Uno dice, bueno, pero uno planifica en Venezuela. Sí, planificas en Venezuela porque tú lo que estás diciendo, sí, estamos aquí, confío en este país y el destino se va a forjar a pesar de las dificultades que puedan haber, porque yo quiero que se forje de una manera diferente. Entonces, en algún momento comenté, conversando con Rocío, que cuando uno habla con las empresas afuera o las mismas casas matrices, están pidiendo a gritos venezolanos, porque los venezolanos se han puesto un emblema de que nada es imposible, todo es posible lograr. Digamos que lo que es la función empresarial o lo que es la empresarialidad se está destacando, más allá de lo que es el emprendimiento como tal y la innovación, obviamente, ¿no? Cuando tienes menos recursos te pones más creativo y haces pues lo que tienes que hacer. Entonces, este modo de sobrevivencia, de seguir hacia adelante, creo que nos va a dejar muy bien parados en un momento cuando las cosas en términos económicos cambien, que todos esperamos que sea así en algún momento. Vamos un momentico al corte y volvemos ya para las conclusiones. Usted escucha Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter, @RCR750, porque lo bueno une. Son las 11:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Ciudadano, conoce tus derechos. Vecino, los servicios públicos como agua, electricidad y teléfono forman parte de tu vida cotidiana. Exigir su óptimo funcionamiento es tu derecho. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio que se ve.
Y continuamos con el profesor Hugo Bravo, quien nos está hablando sobre el tema de la ética empresarial, de las virtudes, del comportamiento humano y de la empresa, la importancia de la empresa y además el comportamiento de los trabajadores que ha cambiado en pro de construir una sociedad mejor, ¿no? Y adaptándose a los cambios que esta sociedad nos impone. Entonces, Hugo, transmítenos 3 recomendaciones de las que tú has vivido para la ética empresarial dentro y fuera de la empresa. Unas recomendaciones que podamos, la audiencia nuestra, en nuestro programa Aquí se habla libertad, puedan reflexionar y compartir también. Bueno, yo diría 3 recomendaciones. Lo primero, yo diría que hay que ser humilde. ¿En qué sentido? Que no hay que ser malo para cometer actos que no sean éticos, ¿ok? Es increíble, hay cierta irracionalidad en el ser humano, a pesar de ser el ser racional, y que se tolera ciertos actos que no sean, digamos, éticos, ¿no? Y en algún momento le comentaba a Rocío el ejemplo de Dan Ariely, que es este economista de la conducta, que hace muchos experimentos. Uno de ellos era este experimento donde él hace que un grupo de personas responda un grupo de 20 preguntas, pero en un tiempo tal que no había manera de responderlos. Pide que la gente entregue el cartón, digamos, donde respondió las preguntas, lo pase por una trituradora y vaya y diga cuántas preguntas respondió. Las personas dijeron que en promedio habían respondido alrededor de 6 preguntas. Cuando revisan la evidencia, porque no se destruye, ven que hay 4 respuestas correctas. Entonces, hago ese ejemplo porque hay cierta irracionalidad en ciertos actos que la gente se permite cometer actos que no son éticos y todavía verse el espejo y sentirse bien, que no ha hecho mal. ¿Ok? Obviamente, voy a la siguiente recomendación. Entonces hay que ser humilde y eso hay que conectarlo con el hecho de que si uno no está consciente, si uno no se le prende la alarma de que haya algún acto que uno está cometiendo que no pueda estar bien, si uno no se plantea ese dilema ético, es muy poco probable que uno pueda empezar a actuar éticamente. La otra recomendación es que no hay que ver la ética como algo extrínseco, algo fuera del hombre, es propio del hombre. Uno está facultado para ser ético. ¿En qué sentido? Uno consta de inteligencia y de voluntad. Con la inteligencia conoces y reconoces cosas y con la voluntad quieres y no quieres cosas. Entonces hay que acostumbrarse a reconocer y a valorar las cosas que son buenas para el ser humano, que me hacen mejor, ¿ok? El no entender, ese es el fundamento también de la libertad, no entender que porque yo tengo capacidad de decidir, entonces cualquier cosa que yo decida es bueno, no, hay cosas que van en contra de mí. Tener pasiones es bueno, la ira en algún momento es buena, tener el deseo sexual es fundamental para la reproducción, tener hambre es importante porque si no te alimentas, pero si no lo controlas, te esclavizas, ¿ok? Entonces hay que procurar buscar en términos aristotélicos ese justo medio, ¿no?, de esos hábitos. Y el último punto que yo diría es, y para responder tu pregunta de somos lo que hacemos, es que es un hábito el ser ético. Es como el deportista. O sea, ¿qué es el deportista? Una persona que hace ejercicio, dependiendo del ejercicio que quiera hacer, lo hace sistemáticamente, duerme las horas que tiene que dormir, se alimenta de la manera que se tiene que alimentar. Lo mismo es el actuar ético. Yo tengo que hacerlo sistemáticamente y estar consciente y pensar que no es una ética de dejar de hacer cosas malas, sino cosas que me construyan como individuo. Entonces, resumiendo, hay que ser humilde y consciente de que uno puede cometer actos que no son éticos, estar pendiente en todo momento de que si yo no me planteo los dilemas éticos no los voy a poder identificar. Y el tercero, que es un hábito que es propio del ser humano, que tiene que repetirlo consistentemente hasta que se da naturalmente, se transforma en una siguiente naturaleza. No sé si esa es la recomendación. Sí, muy interesante, ¿verdad, Víctor? Bueno, y comenzar precisamente con la recomendación de la humildad, que a veces efectivamente cuesta tanto. Humildad para reconocer cuando uno se equivoca y grandeza también para celebrar con los demás cuando en conjunto se logra el éxito. A mí me parece que es muy importante en un momento en el que estamos conviviendo tanto con el mal, en el que el roce con el mal es tan cotidiano, que todos tengamos presente que en nosotros está la posibilidad de salir indemnes a pesar de ese contacto. Yo rescato lo que decía Hugo, hay que volver a la familia y hay que convertirse en ese pater familia de siempre. Los hijos preguntan y uno tiene que responder y darse el tiempo de hacer una pedagogía de la libertad para que aún en estos tiempos de oscuridad haya oportunidades y proyectos de vida luminosos. Sí, y yo quiero, a propósito de la visita que nos hace Hugo Bravo, rescatar las ideas del profesor Emeterio Gómez,
que fue, bueno, que ha sido pues uno de los que más ha trabajado los temas de la responsabilidad moral de la empresa, de toda la reflexión filosófica que Hugo nos planteaba hacia el ser humano, somos lo que somos, la dimensión humana del individuo y bueno, en algún momento traeremos también los aportes del profesor Emeterio, quien por razones de salud pues no puede acercarse, pero sí me gustaría que pues nuestra audiencia que quiere investigar un poco más sobre el profesor Emeterio Gómez, sus artículos y sus obras están en el internet. Y bueno, Víctor, creo que ya estamos culminando Aquí se habla de libertad de hoy miércoles 24 de enero. Nos vemos el viernes y por ahora en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya, en la producción, Kenger Jaramillo, en los controles, César Arteaga y los que hemos estado frente al micrófono, Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Aquí se habla libertad. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.